Existen montones diferentes de tipos de armas de fuego en el mundo, desde las más pequeñas y discretas hasta las más destructivas y difíciles de controlar, y aunque puede que estemos familiarizados con algunos términos como rifle, ametralladora, pistola, metralleta o francotirador, posiblemente más de una vez hemos cometido errores a la hora de identificar armamento, ya sea en medios de entretenimiento o en la vida real. Es por eso que el día de hoy te voy a explicar todas las categorías de armas de fuego que existen, al menos en el límite portátil de un ser humano, sus características y cómo diferenciar una de otra. Es decir, que hace que una pistola sea una pistola, un fusil, una escopeta, un lanzacohetes, y así con cada categoría y subcategoría que nos encontremos por el camino, donde veremos cosas sumamente curiosas, desde lanzallamas para civiles hasta escopetas revólver. Empecemos de una vez porque esta lista va a ser sumamente larga, a lo mejor hasta notan que estoy narrando mucho más rápido de lo normal. El video estará dividido en tres categorías: armas cortas, armas largas y artillería, por lo que comencemos con las armas cortas. Pistola semiautomática. Posiblemente la primera cosa que nos llega a la mente cuando alguien menciona la palabra arma son las pistolas, instrumentos portátiles cuya mayor característica es su forma de L, siendo prácticamente un cañón con empuñadura junto con un conjunto de mecanismos para hacerla funcionar, y que se abastece con un cargador externo que lleva la munición en su interior en la mayoría de casos, aunque también existen algunas excepciones, como aquellas que se abastecen colocando la munición directamente dentro del arma, como en las famosas Dellinger, o aquellas que se abastecen con peines cargadores como la Mauser C96, capaces de disparar únicamente de forma semiautomática, es decir que cada vez que presiones el disparador se disparará un único proyectil. Diseñadas para ser utilizadas a una o dos manos, suelen utilizar calibres de menor tamaño y velocidad que armas largas, siendo algunos de los más populares y reconocibles el pequeño calibre 22 Long Rifle, pasando por el 9 mm, el 380, el 5.7 x 28 mm, .45 ACP, hasta el calibre .50 Action Express, aunque existen varios cientos de calibres y modelos de pistolas a nivel mundial refiriéndonos a esta clase de armas. Sin embargo, algunos de los ejemplos más conocidos serían la Glock 19, la Prieto Beretta 92 FS, la Colt 1911 o la famosa Desert Eagle. Y aunque su nombre completo sea pistola semiautomática, es lo que casi todo el mundo llama como simplemente pistola a secas, pero ambos términos son correctos y entendibles. Pistolas automáticas. Conservando la forma de las armas anteriores, las pistolas automáticas suelen poseer la forma característica de L, pero añadiendo una función adicional, un selector de tiro que permite disparar de manera semiautomática o completamente automática. Es decir que mientras tengas el dedo presionado en el disparador, esta disparará sin detenerse hasta vaciar el cargador o hasta que quites el dedo. Abastecidas casi siempre por cargadores externos por la parte inferior, utiliza calibres que van desde el .22 hasta el 50 BMG como vimos anteriormente, aunque por su naturaleza suelen existir únicamente en calibres no mayores a 9 x 19 mm debido a su alta cadencia, siendo algunos ejemplos claros la CZ75 Automatic, capaz de disparar hasta 1000 rondas por minuto, la Glock 18 con una cadencia de 1200 rondas por minuto, o la Beretta 93R, que aunque dispara en modo ráfaga de 3 disparos y no completamente automático, es suficiente para tener una cadencia de hasta 1100 rondas por minuto, todas con cargadores que oscilan entre las 10 a 15 rondas de capacidad de fábrica, pero mayormente siendo utilizadas con cargadores ampliados para aprovechar su cadencia, además de que algunas personas son capaces de hacer modificaciones ilegales a armas que primeramente eran semiautomáticas para volverlas totalmente automáticas, y es aquí donde podemos ver cosas tan extremas como una Desert Eagle automática. Pistolas ametralladoras, una categoría que muchas veces se confunde con la anterior. Las pistolas ametralladoras no son pistolas automáticas, sino que empiezan a evolucionar para asemejarse más a un arma larga o de asalto, adoptando una apariencia más intimidante y robusta, pero siendo lo suficientemente portátil para ser utilizadas a una mano. Contando usualmente con cargadores de mayor capacidad para brindar más potencia de fuego, suelen utilizar calibres que no superen el .45 ACP, ya que de lo contrario su retroceso sería demasiado alto, además de que algunos modelos cuentan con características adicionales como culatas abatibles o empuñaduras, y es aquí donde podemos encontrar cosas como la Mag 10, capaz de disparar con una cadencia de 1090 rondas por minuto, la cual además cuenta con una culata retráctil y cargadores de 30 rondas de capacidad, la Tech 9 con una cadencia de 1200 rondas por minuto y cargadores de 32 rondas de capacidad, o la Scorpion BZ61 con una cadencia de 850 disparos por minuto, poseyendo también una culata abatible sobre el cuerpo del arma y usualmente vista con cargadores de 20 rondas de capacidad.
Revólver. Una de las piezas más confundidas en el mundo son los revólveres, a la que erróneamente muchos llaman pistolas o pistola tipo revólver. Y es que no, una pistola es una pistola y un revólver es un revólver. Son armas con nombres completamente diferentes. Un revólver puede ser utilizado a una o dos manos dependiendo de su modelo, y se caracteriza sobre todo por su almacenamiento de munición. En lugar de utilizar cargadores externos, este cuenta con un tambor rotativo que almacena los cartuchos y se carga individualmente cada uno, ya sea por un sistema de bisagra que parte en dos el arma, de tambor basculante que expulsa el tambor hacia un costado del arma, o de compuerta de carga, que retira una pequeña cuña que da acceso al tambor para abastecerlo y desabastecerlo, utilizando los mismos calibres que son para pistolas, pero también calibres diseñados exclusivamente para revólveres, los cuales sí empiezan en el .22 Long Rifle, pero pasan también por el 38 Super, .45 Colt, hasta llegar al mamastroso calibre .500 Smith & Wesson Magnum. Esto porque un revólver, al poseer un diseño más simple y sólido, soporta mucho mejor la detonación de calibres más pesados, poseyendo dos diferentes tipos de disparo, acción sencilla y doble acción. Un revólver de acción sencilla es aquel que requiere que martilles manualmente el arma antes de dispararla, modo de disparo que podemos apreciar por ejemplo en un Colt Single Action Army o en el Colt 1951 Navy, mientras que un revólver de doble acción amartilla el arma con la misma presión que se ejerce en el disparador para luego liberarla, algo más similar a lo que se siente disparar una pistola semiautomática, un avance tecnológico que permitía una mayor cadencia de fuego y no tener que dejar de apuntar al objetivo para martillar manualmente tu arma para después dispararla, un sistema que podemos apreciar en el Apache Revolver o en el Smith & Wesson modelo 500. Revólver escopeta. Una subvariante de los revólveres son los poco conocidos revólveres escopeta, armas de mano que almacenan su munición gracias a un tambor, pero que en vez de utilizar cartuchería metálica, tienen la capacidad de disparar munición de escopeta, armas muy apreciadas por su capacidad de defensa personal, ya que imagina que llega un atacante y no solo le haces agujeros, sino que también le disparas una lluvia de perdigones, aunque cabe aclarar que esta clase de armamento solo se diseña para disparar el calibre .410 de escopeta, un calibre diseñado para cacería menor como serpientes, ratas, ardillas y aves, teniendo poca penetración en objetivos grandes como una persona, pero siendo lo suficientemente fuerte para arrancar grandes trozos de carne, teniendo como ejemplo el Smith & Wesson Governor calibre .45 Colt y además .410 con capacidad de 6 rondas en su barril, o el más moderno Taurus Judge, una de mis armas favoritas, igualmente de calibre .45 Colt y .410 de escopeta, con una capacidad de 5 rondas en su tambor. Un detalle interesante es que la munición se puede intercalar, es decir que puedes disparar perdigones, luego una bala, luego perdigones y así uno tras otro. Y aquí terminamos con las armas cortas, pasemos ahora a las armas largas, es decir aquellas que utilizan dos manos para ser utilizadas de manera eficaz. Subfusiles. Demos el primer paso hacia las armas largas con los subfusiles. Como su nombre lo dice, un subfusil es casi un fusil, con un diseño para ser utilizado con ambas manos, permite el uso de una culata, guardamanos, miras estilo rifle y los demás beneficios de un arma larga, pero utilizando calibres diseñados para pistola como el 9mm y el .45 ACP, permitiendo además una mayor personalización y control de retroceso debido a que puedes colocarla en tu hombro y por el peso del arma, disponibles usualmente con un selector de tiro semiautomático y automático, aunque también existen modelos con ráfaga de 2 a 5 disparos, perfectos para ser utilizados en ambientes cerrados, no por nada siendo de las armas más utilizadas por grupos especiales de la policía cuando deben realizar operaciones dentro de domicilios, teniendo como ejemplo el legendario MP5 y sus variantes, capaz de disparar con una cadencia de 800 rondas por minuto, la Uzi con una cadencia de 600 rondas por minuto, o el TDI Vector con una exagerada cadencia de 1500 rondas por minuto. Armas de defensa personal. Las armas de defensa personal, también llamadas PDW, por sus siglas Personal Defense Weapons, son fácilmente confundidas con subfusiles, igualmente siendo plataformas con modalidad semiautomática y o automática que disparan calibres compactos. Sin embargo, esta cuenta con algunas diferencias sutiles. Para empezar, suelen ser aún más compactas que un subfusil, ya que están diseñadas para la defensa del hogar, pero también para la defensa de bancos y lugares donde se almacenen cosas importantes o valiosas, utilizada por la policía y hasta grupos especiales. Pero la mayor característica son sus calibres, ya que no están diseñados para disparar calibres de pistola, sino que utilizan calibres compactos perforantes de alta velocidad, especialmente eficaces contra chalecos antibalas. Algunos ejemplos de eso sería el icónico FNP-90, un arma muy compacta con una avasalladora cadencia de 900 rondas por minuto y un amplio cargador de 50 rondas calibre 5.7 x 28 milímetros, un calibre diseñado para ser altamente perforante y efectivo contra blindaje corporal. También tenemos el MP7, primo del MP5, mucho más compacto con una culata retráctil, pero que no utiliza calibres de pistola como el 9mm, sino que emplea el 4.6 x 30 milímetros, capaz de atravesar el blindaje
balístico que las pistolas y subfusiles no pueden, o incluso el Kel-Tec P50, una pistola entre muchas comillas que emplea los mismos cargadores de 50 rondas calibre 5.7 x 28 mm de la P90, pero que solo puede disparar en modo de fuego semiautomático. Sin embargo, por utilizar este calibre, su tamaño y capacidad de munición entra en la categoría de armas de defensa personal. Fusiles. Pasamos a una categoría completamente nueva, los fusiles o rifles, ya que ambas palabras son correctas, aunque el término fusil suele utilizarse en el ámbito militar y el término rifle para armas deportivas y de cacería, pero ambas son capaces de disparar proyectiles de alta velocidad, contando con varias ramificaciones en su modo de disparo y calibres utilizados, los cuales pueden ir desde el .22 Long Rifle, pasando por el 5.56 x 45 mm, el 7.62 x 51 mm, el 30.06 Springfield, hasta el pesado calibre 50 BMG, aunque esto ya entra en categorías diferentes. Rifles de cerrojo. Utilizando un modo de carga que involucra peines cargadores y cargadores externos, estos disparan únicamente en modo semiautomático, pero entre disparo y disparo, el tirador debe ciclar el arma con un cerrojo manual, lo que expulsa el casquillo vacío e introduce el nuevo cartucho a la recámara. Y algunos ejemplos de este podría ser el poderoso Kar-98K o el Accuracy International AWM del Reino Unido, ya que el sistema de cerrojo se sigue utilizando hoy en día debido a su fiabilidad y pocas fallas mecánicas. Rifles de palanca. Estas armas, además de contar con el método de recarga ya mencionado, también pueden venir en presentaciones que involucran un tubo cargador debajo del arma para almacenar munición y que se carga bala por bala, capaces de disparar en modo semiautomático, pero para expulsar el casquillo se acciona una palanca bajo el arma, lo que libera el casquillo percutido para dar paso al nuevo cartucho. Armas conocidas por estar presentes en épocas del Viejo Oeste y la Revolución Mexicana, teniendo como un claro ejemplo el Winchester 1973, el cual debía ser abastecido por el frente, pero podía almacenar hasta 14 rondas en su interior. Rifles de bombeo. Aunque menos comunes, también existieron, y estos cuentan con una corredera en la parte inferior que sube los cartuchos a la recámara luego de que son detonados, y aunque esto parezca una escopeta, eran rifles que depende del modelo podían utilizar calibres de alta potencia, como el Remington modelo 760, diseñado para utilizar el calibre 30.06 y el 308 Winchester. Fusiles semiautomáticos. Entramos en un territorio más conocido. Los fusiles semiautomáticos son aquellos que poseen la capacidad de disparar una ronda por cada vez que se presiona el disparador, que aunque todos los rifles anteriores que hemos visto también son semiautomáticos, también necesitan un factor humano para seguir disparando, como tirar de un cerrojo o una palanca. Sin embargo, en este caso solo se requiere que se presione el disparador y listo, existiendo modelos de cargador externo y peines cargadores, siendo algunos de los ejemplos más marcados en la historia el legendario fusil Mondragón mexicano, conocido por ser el primer fusil semiautomático de la historia, el M1 Garand, el más popular rifle semiautomático estadounidense, o el Beretta ARX-100 lanzado en 2014, demostrando que es una plataforma que aún se utiliza en armas modernas. Fusiles automáticos. Por otro lado, los fusiles automáticos son todos aquellos que poseen la capacidad de disparar tanto en modo semiautomático como completamente automático, aunque también existieron algunos que únicamente podían disparar en modo automático, y es una pieza que prácticamente ha dejado de fabricarse debido a su evolución, y no debemos confundirlo con otras armas automáticas que veremos más adelante. Un fusil automático era bastante grande, pesado y estorboso, pero no tanto como una ametralladora y no tanto como un fusil de asalto, que los fusiles de asalto aún no existían, siendo el mayor exponente en este caso el fusil automático Browning, también conocido como BAR, un arma cuyo único propósito era trasladar al frente de la batalla la potencia de una ametralladora con pesados calibres como el 30.06 Springfield en manos de un solo soldado, siendo un arma pesada y con mucho retroceso, pero con un altísimo poder, quedando estas y otras más como el Automat Fyodorova ruso como precursores de lo que hoy conocemos como fusil de asalto. Y hablando de ellos, fusiles de asalto, armas diseñadas para precisamente realizar asaltos sobre posiciones enemigas, portátiles, fáciles de utilizar y con un calibre más pequeño que los fusiles automáticos, pero igual lo suficientemente potentes para barrer con varias decenas de enemigos, capaces de disparar en modo de fuego semiautomático y automático, incluso en ocasiones con modelos que disparan en ráfaga de 3 disparos. Estas armas son cómodas para ser utilizadas con ambas manos, apoyando su culata para mitigar el retroceso, pero requieren cierta experiencia y adiestramiento para sacar su máximo provecho, utilizando calibres únicamente de alta velocidad, donde algunos de los ejemplos más importantes puede ser el mismísimo padre de los fusiles de asalto, el Strumwer 44, diseñado para ser maniobrable dentro de trincheras y altamente mortal con su calibre 7.92 x 33 mm Kurz, o su hijo, el AK-47, conocido por su calibre 7.62 x 39 mm, siendo devastador para destruir vehículos y paredes junto con quien se refugie tras ellas. Y también tenemos plataformas como el M16 con su calibre más pequeño, 5.56 x 45 mm, más liviano pero también más preciso, diseñado para
fragmentarse dentro del cuerpo, o incluso el Tabor TAR-21, que con su diseño Bullpup otorga un gran control de retroceso en un tamaño más compacto. Paréntesis, la palabra Bullpup se refiere a cuando un arma larga se abastece con cargadores por detrás del disparador, siendo solo un término para describir su estructura y diseño, una configuración que permite reducir el tamaño del arma considerablemente, pero que también la vuelve más pesada y costosa de fabricar. Fusiles de combate y de batalla. Los fusiles de combate o fusiles de batalla son armas usualmente confundidas con los fusiles de asalto, ya que a simple vista son bastante similares, y para poder diferenciarlos necesitamos saber el calibre que utilizan, siendo los de combate armas diseñadas para disparar calibres más grandes y pesados, pero sin llegar a convertirse en una ametralladora o en un rifle automático, tomando en cuenta sí la potencia, pero también la portabilidad para el usuario. Y es aquí donde podemos encontrar bestias como el FN SCAR H, que utiliza el pesado calibre 7.62 x 51 mm, que si se dispara en modo automático es capaz de hacer retroceder a un hombre entrenado fácilmente. Pero también tenemos piezas más antiguas como el poderoso FN FAL o el G3, igual utilizando el 7.62 x 51 mm, calibre potentísimo capaz de destruir vehículos, paredes, traspasar los blindajes corporales básicos y claro, todo esto con un retroceso bestial. Carabinas. Por otro lado tenemos la contraparte, las carabinas. Esto se podría decir que es un híbrido entre un fusil de asalto y un subfusil, ya que utiliza los mismos calibres de alta velocidad, pero en una plataforma que trata de ser mucho más compacta para ser utilizada en ambientes cerrados o incluso por paracaidistas. En lo que a potencia se refiere, utiliza calibres que van desde el 5.56 hasta el 7.62 x 39 mm, pero puedes diferenciarlas fácilmente por su tamaño. Uno de los ejemplos más icónicos sería la carabina M4, la versión compacta del M16, o también el AKS-74U, la versión corta del AK-74. Incluso el FN SCAR H que vimos anteriormente tiene su versión carabina, con el FN SCAR L, utilizando ahora un calibre más ligero como el 5.56 x 45 mm y una estructura que lo vuelve más liviano. Sin embargo, las carabinas cuentan con una desventaja muy notoria, y es que a diferencia de las versiones de asalto son más pequeñas y livianas, por lo que su retroceso es mucho más marcado. Rifles de precisión. Demos otro salto a una categoría diferente, los rifles de precisión, armas diseñadas para realizar disparos a larga distancia con modelos que utilizan tanto sistemas semiautomáticos como de cerrojo, pero se diferencian de los fusiles semiautomáticos debido a la calidad de su cañón, mejor estabilidad y enfoque en disparos exactos. Sin embargo, los fusiles de cerrojo o fusiles semiautomáticos se pueden convertir en fusiles de precisión, como por ejemplo el Kar-98K, un fusil de cerrojo que debido a su fiabilidad se le colocaban miras telescópicas para ser utilizado por francotiradores. Pero si hablamos de un rifle de precisión hecho para ser un rifle de precisión, tenemos que tomar en cuenta que deben cumplir un propósito específico: disparar entre 100 metros a más de 1 kilómetro, usualmente utilizando calibres más acordes a la situación, como el .308 Winchester, el 300 Winchester Magnum o el 338 Lapua Magnum, encontrando aquí el Remington 700 de cerrojo, el fusil de precisión más popular y versátil jamás construido hasta la fecha, o el Savage 110 Tactical, que utiliza un sistema semiautomático, lo que le permite mayor cadencia de fuego para eliminar más objetivos en menos tiempo. Fusiles de tirador designado. Pero no debemos confundir estos con los fusiles de tirador designado, otra categoría que se confunde fácilmente. También conocidos como DMRs por sus siglas en inglés, Designated Marksman Rifle, son armas que se pueden utilizar tanto para realizar tiros a larga distancia como para combate directo, diseñados para combatir en un rango de entre 100 a 300 metros y realizar disparos de precisión hasta los 600 metros. Los DMR son únicamente semiautomáticos, ya que requieren una mayor cadencia de fuego para defender al tirador y poseen cargadores más grandes que los fusiles de precisión, como el MK12 Special Purpose Rifle, con cargadores de 20 hasta 30 rondas calibre 5.56 x 45 mm, pero con una estructura y calidad que le permite realizar disparos precisos a 550 metros con facilidad, o el HK417 alemán con cargadores de 10 y 20 rondas, contando con un retroceso mucho mayor por su calibre 7.62 x 51 mm, pero capaz de realizar disparos certeros a 600 metros. Claro, todo esto en compañía de una mira telescópica y el entrenamiento suficiente. Rifles antimaterial. Llegamos a una de las piezas más icónicas a nivel mundial, los rifles antimaterial, muchas veces confundidos con rifles de precisión debido a su capacidad de disparar a largas distancias con la ayuda de miras telescópicas. Esta clase de armamento se utiliza no para batir, sino para destruir helicópteros, vehículos blindados ligeros, infraestructura, antenas, suministros, alarmas e incluso aviones, dejando un enorme hueco del lado
lado a lado, causando una enorme cantidad de daño en su recorrido y haciendo que a lo que le dispares no pueda ser reparado ni fácil ni rápidamente. Y claro, no podemos hablar de esta categoría sin mencionar al arma que la comenzó, el famoso Barrett M82 y sus variantes que aún continúan modernizándose en la actualidad. Esta arma plantó las bases de que un rifle antimaterial debía tener el mismo o mayor calibre que el .50 BMG, un calibre antes utilizado únicamente por ametralladoras de aviones y vehículos, pero ahora al ser transportado en un rifle brindaba una ventaja táctica y destructiva enorme, permitiendo localizar vehículos enemigos e incluso aeronaves estacionadas y dañarlas a distancia para dejarlos inoperativos, a veces por semanas, aunque el Barrett calibre 50 no está ni cerca de ser el rifle antimaterial más poderoso, ya que aquí también se encuentran piezas como el Denel NTW-20 y el fusil RT-20, capaces de disparar munición calibre 20 por 110 milímetros, un cartucho mucho más grande que el 50 BMG, y para que te des una idea, está catalogado como munición antiaérea, y en tiempos de la Segunda Guerra Mundial era munición antitanque, pudiendo atravesar blindaje de los acorazados de la época y actualmente pudiendo destruir y atravesar blindados ligeros. Ametralladoras ligeras. Pero pasemos a algo más automático. Las ametralladoras ligeras son capaces de convertir a un solo hombre en un defensor y atacante formidable debido a su cadencia y alta capacidad de munición, caracterizadas por un cargador de gran tamaño, usualmente conectado por una tira de munición, aunque también existen variantes que utilizan un cargador convencional ampliado, como el FN Minimi calibre 5.56 x 45 milímetros, capaz de disparar con una cadencia de 1100 rondas por minuto y con cintas cargadoras de 100 a 200 rondas, o el conocidísimo RPK ruso, que en vez de cintas cargadoras utiliza cargadores cerrados de 40 a 75 cartuchos, volviéndola así mucho más portátil. Y quizá te preguntas, ¿por qué se les llama ametralladoras ligeras si estas cosas son enormes y pesadas? Bueno, eso es porque hay cosas mucho más grandes, ya que las ametralladoras ligeras únicamente llegan al calibre 7.62 x 39 milímetros, mientras que sus hermanas mayores son mucho más poderosas. Ametralladoras medianas. Las ametralladoras medianas sacrifican mucha de su movilidad por más poder de fuego, utilizando igual cintas cargadoras y cargadores de gran capacidad para brindar una fuente de fuego constante sobre un objetivo, usualmente acompañadas de un bípode para facilitar su uso. En esta categoría se encuentran cosas ridículamente potentes como la MG3, con cintas de munición de tan solo 100 rondas de capacidad, pero de calibre 7.62 x 51 milímetros, lo que ya le puede dar problemas a un vehículo blindado ligero, o también la potente PKM, capaz de acoplarle cajas de munición desde 50 a 250 rondas, calibre 7.62 x 54 milímetros R, lo que puede brindar una lluvia de fuego sobre un enemigo mucho más considerable de lo que podría ser un fusil de asalto o incluso otras ametralladoras ligeras. Y la mejor manera de diferenciar una ametralladora ligera a una mediana es por su tamaño descomunal, un cañón mucho más largo y pesado y un cuerpo grande y rectangular, ya que deben ser armas robustas para soportar el estrés de disparar tantas rondas sin parar. Ametralladoras pesadas. En esta categoría llegamos al límite de lo transportable. Las ametralladoras pesadas son armas automáticas enormes que originalmente iban montadas en vehículos, pero que mediante variantes pasaron a ser parte de la infantería. Son inconfundibles, enormes, poderosas, prácticamente imposibles de apuntar sin un bípode o trípode, ya que a pie solo podrías dispararla desde la cadera utilizando todo tu peso y fuerza para soportar el retroceso, y cuyos calibres únicamente pueden ser iguales o superiores al 50 BMG, como la pesada M2 Browning calibre 50, abastecida con cajas de 100 rondas de capacidad y con una cadencia de 450 a 600 disparos por minuto, o la Colt Machine Gun, abastecida con una tira de munición de 50 rondas, calibre 12.7 por 108 milímetros, un cartucho ligeramente más grande que el 50 BMG. Este armamento no es poca cosa y suele utilizarse contra vehículos blindados ligeros y medios, contra estructuras y aeronaves, ya que estamos hablando de un calibre antimaterial y antiaéreo disparado de manera completamente automática. Escopetas. Las escopetas son armas fáciles de reconocer, conocidas por su capacidad de disparar varios perdigones en vez de un solo proyectil, y están disponibles en muchísimos calibres que van desde el .410 pasando por el calibre 28, 20, 16, 12, 10, 8 y 4, donde entre menor sea el número del calibre, mayor será el tamaño del mismo, además de ser el tipo de arma con mayor variedad de munición especializada que existe, ya
ya que en fusiles o pistolas, aunque podemos encontrar munición perforante de punta hueca, trazadora, incendiaria y demás, los cartuchos de escopeta son bien conocidos por la variedad de objetos que varias compañías introducen en su interior para volverlas más destructivas, como dardos metálicos, distintos tipos de perdigones con diferentes tamaños y formas, sal, arena, vidrio y otros polvos, y balas completas llamadas slugs, las cuales pueden contar también con subvariantes perforantes de punta hueca que se dividen, rip, clavos de madera, con agentes químicos y montones de diseños y formas extrañas y exóticas para volver los impactos más dolorosos y mortales. Si te interesa saber más al respecto, te recomiendo ver mi video de todos los tipos de munición especial y todos los tipos de munición especial de escopeta. Vas a encontrar cosas muy locas ahí, pero quería aclarar que una escopeta no solo es capaz de disparar perdigones, sino muchísimos, pero muchísimos tipos de proyectiles. Aunque volviendo al funcionamiento de las armas para reconocerlas, tenemos algunas variantes. Escopeta monotiro, como las escopetas monotiro, aquellas que por un sistema usualmente de quiebre solo permiten introducir un cartucho en su recámara antes de disparar, teniendo que repetir este proceso con cada disparo que hagas. Escopeta de doble cañón. Las escopetas de doble cañón, con el mismo sistema de quiebre, pueden almacenar dos cartuchos en su interior que se accionan mediante dos disparadores independientes, en algunos modelos siendo capaces de disparar los dos cartuchos al mismo tiempo para causar mucho más daño, existiendo dos tipos diferentes de escopeta de doble cañón: las escopetas yuxtapuestas, aquellas que tienen los cañones de manera horizontal, y las escopetas superpuestas, que tienen los cañones uno arriba del otro. Escopeta de palanca. Además también podemos sumar aquellas que se accionan por un sistema de palanca, que ya vimos cómo funciona, pero lo verdaderamente interesante empieza aquí. Escopeta de corredera. Las escopetas de corredera es quizá la forma más clásica en la que conocemos esta clase de armas, con un modo de fuego únicamente semiautomático y un sistema de recarga que puede ir desde introducir los cartuchos uno en su interior hasta un cargador extraíble. Cada vez que se dispara una escopeta de corredera, requiere que manualmente sea bombeada para expulsar el cartucho vacío y subir un nuevo cartucho a la recámara. Este sistema también permite disparar y recargar entre disparos siempre que tengas oportunidad, no siendo necesario que el arma se quede vacía por completo para recargarla, y cuenta con un diseño fácilmente reconocible por su corredera, como la Mossberg 500. Escopeta semiautomática. Las escopetas semiautomáticas, por otro lado, eliminan la necesidad de utilizar una corredera para su funcionamiento, lo que sí o sí brinda más cadencia de fuego, simplificando el modo de disparo a solo presionar el disparador. Fácilmente reconocible por su falta de corredera deslizable, contando con un guardamanos sólido en su lugar. Además que en esta rama podemos ver la integración de diseños más tácticos que asemejan a un fusil de asalto, con un cargador extraíble y un cuerpo robusto y táctico, lo que permite mejor sujeción y control del retroceso. Un ejemplo básico y muy conocido de esta clase de armas sería la Saiga 12 rusa, literalmente una plataforma Kalashnikov a la que decidieron agrandar su mecanismo y cañón para ver si podía disparar cartuchos de escopeta, y funcionó, contando con cargadores extraíbles tipo AK de 20 rondas de capacidad, lo que brinda un enorme poder de fuego. Pero también existen modelos con diseños mucho más clásicos, como la Browning Automatic 5, con un cargador tubular de 4 rondas más una en la recámara. Y es que las escopetas semiautomáticas es una tecnología que tiene con nosotros más de 120 años. Escopeta revólver. También existe la subcategoría de escopetas revólveres, la cual almacena su munición en un tambor giratorio, pero con la versatilidad de un arma larga, a diferencia de los revólveres escopetas, teniendo como ejemplo el MTS 255 calibre 410 para cacería menor, o la TS-12 de Iwi Tabor calibre 12, con un diseño más moderno y 3 cilindros estilo revólver conectados a 3 tubos cargadores individuales, lo que permite llevar 15 rondas en su interior, algo impresionante y que se beneficia del sistema revólver de su tambor. Escopetas automáticas. Quizá te sorprenda esto, pero sí, existen escopetas completamente automáticas, armamento devastador que, así como un fusil de asalto, no deja de disparar mientras tengas el dedo presionado en el disparador, lo que permite causar una cantidad de daño ridícula. Tan solo imagina lo devastador que es recibir un solo disparo de escopeta. Ahora imagina recibir 5 seguidos antes de tocar el suelo, y su diseño ya corresponde mucho más a uno de asalto, toscas, grandes y olvidando
cambiando completamente la forma de una escopeta clásica, utilizando para su funcionamiento adecuado únicamente cargadores extraíbles, usualmente de alta capacidad para aprovechar su ventaja táctica, como la de la AA-12, quizá la mejor escopeta automática jamás creada, con un nivel de retroceso extremadamente bajo y cargadores de 8 y 20 rondas de capacidad que pueden vaciarse a la velocidad de 30 rondas por minuto, o la USAS-12 surcoreana, con un cargador de 20 rondas de capacidad y una cadencia de 450 rondas por minuto. Y hemos aquí acabado con las armas largas, llegando a lo que ya se considera artillería. Lanzagranadas. Los lanzagranadas son dispositivos que disparan un proyectil de gran calibre, el cual puede tener múltiples funciones, ya sean de carga explosiva, de metralla, antivehículos, humo o gas, depende del propósito del tirador, y son fácilmente identificables por su ancho cañón, usualmente de 40 milímetros, un calibre popular entre las granadas de casquillo y esta clase de armas, la cual se divide en tres. Lanzagranadas monotiro. Los monotiros son aquellos que pueden únicamente albergar un proyectil en su interior, dispararlo y luego se retira el casquillo vacío para colocar un proyectil nuevo, pudiendo ser de función de quiebre o de apertura lateral, como el clásico M79 o el más moderno M320. Cabe mencionar que los lanzagranadas usualmente cuentan con un retroceso bastante fácil de controlar, ya que no buscan que el proyectil vaya a velocidades supersónicas para causar daño, sino que simplemente alcance su objetivo y luego detone, por lo que su alcance efectivo en esta clase de modelos ronda los 200 a 600 metros. Lanzagranadas semiautomáticos. Por otro lado, también existen los lanzagranadas semiautomáticos, diseñados para poder disparar varias rondas antes de ser abastecidos, lo que, tomando en cuenta su poder destructivo, puede causar un daño enorme a un gran número de objetivos en pocos segundos, incluso si estos se encuentran en vehículos blindados ligeros. Su diseño es más grande y robusto, con dos presentaciones principales, uno siendo el clásico revólver lanzagranadas que almacena los proyectiles en un tambor rotativo como el M32A1, lo que, al igual que un revólver, permite recargar proyectiles sin la necesidad de vaciar todo el arma. Pero también existen lanzagranadas tácticos que asemejan más un arma de asalto, como el novedoso Rheinmetall SSW-40, el cual utiliza cargadores extraíbles y un sistema que asemeja más a un fusil, más portátil y rápido de recargar, pero con la desventaja de tener que cambiar todo el cargador para poder ser abastecido, además de una clara disminución de capacidad, ya que los cargadores de lanzagranadas estilo revólver poseen espacio para 6 a 8 rondas de capacidad en su interior, mientras que los lanzagranadas de cargador extraíble llevan solamente 3 o 5 proyectiles en sus cargadores ampliados. Lanzagranadas automáticos. Y claro, no podemos olvidar los lanzagranadas automáticos, que así como las ametralladoras pesadas, rozan el nivel de lo intransportable, teniendo que ser montadas en trípodes o en vehículos para su uso, ya que pese a ser casi como una ametralladora pesada calibre 50, estas siempre se disparan pulsando dos disparadores en la parte trasera, imposibilitando cargarla como si fuera una ametralladora. Estos instrumentos son pesados, rondando los 20 kilos desabastecidos, y se alimentan por una cinta de proyectiles que puede variar entre 30 a 50 rondas, pero brindan un poder de fuego descomunal y constante, siendo un ejemplo el clásico MK41 Striker, capaz de disparar entre 225 a 300 rondas por minuto, no existiendo aún a día de hoy ningún dispositivo que permita disparar de manera automática estos proyectiles y que sea 100% portátil. Lanzallamas. En teoría, un lanzallamas no es un arma de fuego, a pesar de que utilice fuego para causar daño, sino que es un arma química, ya que utiliza una sustancia, el combustible, y requiere de una reacción química para funcionar, en este caso aplicarle calor al combustible mediante un soplete, pero igual la vamos a incluir en esta lista. Los lanzallamas, a pesar de ya no ser utilizados en conflictos bélicos, fueron una de las armas más devastadoras del mundo debido a la crueldad de quemar vivos a los enemigos con combustible difícil de retirar y que se adhería a la piel y a la carne, además de que un lanzallamas era un objetivo fácil de alcanzar debido a que para utilizar este armamento se debía cargar con almacenes de combustible a manera de tanques metálicos en la espalda, llegando a pesar hasta 30 kilos abastecido, fácilmente reconocible por sus tanques de combustible y su tubo lanzador, como el que nos muestra el M2 Flamethrower estadounidense, contando con un alcance impresionante de hasta 40 metros de distancia. Lanzallamas civil. Por otro lado, y esto es sorprendente, existen lanzallamas para civiles. Con un diseño mucho más compacto, estos son legales en gran parte de Estados Unidos, sobre todo utilizados por agricultores cuando deben quemar maleza o para contrarrestar incendios forestales. Esta clase de dispositivos no utiliza combustible viscoso como los usados en la guerra, sino simple gasolina con diésel o gas, y vienen en diversas formas y presentaciones dependiendo del fabricante, algunos asemejando una pistola de agua como el de The Boring Company de Elon Musk, que utiliza
usa tanques de propano para crear una llama de 3 metros de distancia, y otros asemejando diseños bélicos como el Pulsefire LRT, que utiliza un depósito de combustible y puede lanzar fuego a más de 7 metros de distancia, mucho más pequeños que sus contrapartes de guerra, pero son más que nada una herramienta para agricultores, pero que también muchos piensan es un gasto innecesario. Lanzacohetes. Llegamos al final de esta lista de armas portátiles con los lanzacohetes, que por cierto quizá este dato te parezca extraño, pero el nombre real de este armamento es en realidad lanzagranadas propulsado por cohetes, pero como no somos unos mamadores lo llamaremos simplemente lanzacohetes, ya que es un término igualmente utilizado. Un lanzacohetes es un arma que brinda la capacidad de disparar un proyectil explosivo especializado, ya sea contra vehículos, infantería, aeronaves, navíos o estructuras a larga distancia, pudiendo causar estragos incluso en blindados pesados y aeronaves a alta velocidad, pero se dividen en 4 categorías principales que brindan más o menos fiabilidad, depende contra qué se ha utilizado y objetivos específicos. Lanzacohetes no guiados. Los lanzacohetes no guiados son aquellos donde debes calcular la caída del disparo y no tienen ningún modo de fijar o dirigir el proyectil, siendo el ejemplo más clásico de estos el mundialmente conocido RPG-7, funcionando como un cañón que almacena un proyectil desechable, el cual explotará al impactar el objetivo, pudiendo cumplir con funciones antiinfantería, antiblindaje, antivehículos convencionales, antiaéreo o antiedificios según la ojiva que se le coloque, teniendo varias funciones y siendo un arma muy versátil en combate urbano, pero careciendo de todo tipo de guía más allá de la propia experiencia del tirador. Lanzacohetes guiados por cable. Por otro lado, los guiados por cable pueden cambiar su trayectoria en tiempo real a gusto del tirador y están literalmente unidos al arma con un cable muy delgado de cobre o fibra óptica para dar señales a los cohetes mientras estos siguen en vuelo, volviéndolo de esta manera sumamente indetectable para los sistemas antiaéreos de aeronaves, pero también limitando su distancia efectiva a la distancia del cable, el cual puede ser de 2 a 4 kilómetros, además de que el tirador debe mantener en el centro de la mira al objetivo en todo momento hasta el impacto, siendo esta la guía que da señales al cohete, teniendo como claro ejemplo el 9K-111 Fagot, capaz de disparar un proyectil propulsado de 120 milímetros a una distancia de 2000 metros, pero también existen modelos más grandes, como el BGM-71 TOW, que requiere ser montado en un pesado trípode antes de ser utilizado y brinda una distancia efectiva de hasta 4 kilómetros. Lanzacohetes guiados por láser. Los lanzacohetes guiados por láser son una alternativa al cable que permite mucha más distancia a costa de mayor probabilidad de ser detectado por las contramedidas de una aeronave o vehículo, y generan un láser invisible alineado con la mira del tirador que señala el punto exacto a donde irá dirigido el proyectil, por lo que se debe apuntar al objetivo en todo momento, algo complicado si este está en movimiento constante, teniendo como ejemplo el portátil Starstreak tierra-aire británico, el cual permite que un solo soldado dispare un proyectil de alta velocidad que se divide en 3 proyectiles en el aire antes de impactar, causando un enorme daño contra helicópteros y aviones a baja altura, pero no por la explosión, sino por los 3 huecos enormes que quedarán en el vehículo gracias a los 3 proyectiles cinéticos, dañando sí o sí sistemas, hélices o incluso atravesando a los tripulantes. Pero también existen dispositivos capaces de disparar diversos tipos de proyectiles explosivos y antiblindaje. Lanzacohetes infrarrojo. Y por último tenemos los lanzacohetes infrarrojos, los cuales se fijan y rastrean el calor del objetivo hasta impactar, causando daños enormes, especialmente en los motores al ser la parte más caliente de cualquier vehículo, pero también pudiendo ser más fácil de interceptar con contramedidas estilo bengalas o humo de fósforo blanco, teniendo como ejemplo el famoso FIM-92 Stinger, capaz de fijar a un objetivo aéreo y perseguirlo por más de 5.5 kilómetros hasta impactar, y cuyo disparo no requiere que el tirador se quede apuntando al objetivo, por lo que puede cambiar inmediatamente de posición o ponerse a cubierto. Y también tenemos el temido FGM-148 Javelin, que dispara un misil antitanque portátil de 127 milímetros capaz de fijarse a blindados pesados e impactarlos justo en la parte superior para acabar con la tripulación e incendiar la munición, a una distancia de entre 75 metros a 4.7 kilómetros, pero pudiendo ser neutralizado igual con sistemas de bengalas o humo de fósforo blanco. Y estas serían todas y cada una de las categorías de armas que existen y sus diferencias. Espero que con esto hayas aprendido algo nuevo y ahora puedas reconocer el armamento que miras en películas, videojuegos o incluso en la vida real más fácilmente. Aunque de igual manera, si te quedó cualquier duda, déjamela en un comentario y yo la contestaré con todo gusto. Si quieres que hable de tu arma o tema bélico favorito, no olvides dejarlo en la caja de comentarios, pero también puede que ya haya hablado de él. Si entras a mi canal, puede que lo encuentres. En pantalla estarás viendo mis redes sociales junto con mi canal de
de gameplays Sierra Play, mi canal de podcast El Basurero y mi enlace a la plataforma morada. Los enlaces a todas ellas estarán en la descripción del video.